Abra su Biblia en Gálatas capítulo 2. Uno de los llamados que el Señor ha hecho en cada generación es que sus hijos se conviertan en pioneros apostólicos. El Señor anhela que nosotros, que hemos sido llamados a este evangelio maravilloso, nos convirtamos en pioneros de algo en nuestra vida. En este caso, vamos a estudiar esto que es tremendo. Mire, es impresionante ver en la Biblia todo lo que provoca un pionero apostólico o todo lo que provoca un espíritu apostólico, porque es una unción pionera. Y es impresionante cuando nosotros crecemos así. Y no solamente cuando nosotros crecemos así, sino cuando nosotros lo hacemos vida en nosotros. Porque una cosa es tener conocimiento de lo que significa ser un pueblo apostólico, tener mente apostólica o mente profética, pero otra cosa es asimilarlo. O sea, vivir de esa manera. Pionero es aquel que es un explorador, que explora nuevos territorios, el que tiene el privilegio de realizar los primeros descubrimientos de algo. Ese es un pionero. Por eso los pioneros apostólicos son los primeros que pelean contra la oposición satánica, porque eso es una de las características de que el enemigo no puede realmente soportar ese tipo de personas. Por lo tanto, se van a enfrentar con la oposición, porque el que ellos descubran ciertas cosas en la vida, al enemigo no le gusta mucho. Por eso los pioneros apostólicos son los primeros que pelean contra esa oposición. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos son innovadores y por lo general son malentendidos, y esa es la razón del por qué reciben oposición, porque ellos van descubriendo cosas. También los pioneros apostólicos pelean contra aquellas potestades que se resisten al cambio en las personas. O sea que hay espíritus que se mueven, que no hacen y que no quieren que las personas o en ellos se produzca un cambio espiritual. Entonces, de alguna o de otra manera estancan, de alguna o de otra manera ponen barreras. Incluso, hermano, en el caso que le voy a leer, distorsionan la palabra. Como en el caso en Gálatas capítulo 2 de Pedro. Dice así el versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, oiga, aquí entra el espíritu apostólico, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Notó? Los pioneros apostólicos, como el apóstol Pablo, no temen defender los principios revelados de la gracia ante aquellos que tienen más reputación, porque en este caso Pedro tenía más reputación que Pablo. Sin embargo, cuando no vio que andaban conforme a la verdad de la gracia, lo confrontó y le dijo: no, Pedro, así no es. Porque Pedro se había convertido en hipócrita, es decir, él
comía chinchulines, morcilla, bife de chorizo, chorizos y todo eso. Pero cuando venían los judíos que no comían los de la circuncisión, se apartaba. Y decía, yo no como eso, eso es muy horrible. Eso no comemos nosotros. Y entonces tuvo que Pablo confrontarlo abiertamente, defendiendo la gracia de Dios. También los pioneros apostólicos deben de guardarse y protegerse bajo la sombra del Altísimo. ¿Por qué le digo esto? Porque los pioneros van hacia nuevos territorios y son los que someten gigantes como Josué y Caleb. Josué y Caleb, hermano, es un tipo de los pioneros apostólicos, porque ellos van y someten los gigantes. O sea, no tienen miedo porque han entendido que el que está con ellos es más grande que el que está en el mundo. Y esto es tremendo cuando uno lo entiende. Recuerde, el enemigo siempre se opone a los que son, hermano, primero, y a los que pelean contra todas aquellas cosas que están enfrente. ¿Por qué? Porque reconocen la importancia y la influencia que tiene este tipo de personas. Recuerden que si usted se convierte en un pionero apostólico, en un pionero de algo que Dios, hermano querido, está queriendo hacer, recuerde que el enemigo va a querer, hermano, oponerse. O sea, ¿por qué? Porque él sabe que este tipo de personas son personas de influencia espiritual, de influencia positiva. Incluso el enemigo intentará oprimirlos y detenerlos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que después de ellos van a venir muchos más que van a hacer la guerra. Por eso es que a veces, hermanos, los grandes conflictos en los pioneros apostólicos es tremendo. Porque si no descubre a tiempo, incluso puede usar hasta su propia familia para que esta persona no vaya hacia el objetivo que Dios le ha planificado ya. Y entonces el enemigo va a tratar de detenerlo, porque él sabe la influencia que este tipo de personajes tiene. Incluso intentará oprimir de alguna o de diferente forma. Por eso, hermano, el enemigo persiguió a la iglesia del principio. ¿Por qué? Porque quiso matar todo lo que sembraron los primeros pioneros apostólicos. Quiso matarlo en toda la dimensión de la palabra. Usted sabe que hubo persecución hasta de muerte, pero mire, tremendo. Porque el enemigo quería apagar ese espíritu. Lógico, hoy el Señor por su misericordia lo está encendiendo y nosotros debemos de encendernos. Se lo aseguro, hermano, que el encender ese espíritu en nuestra vida va a cambiar definitivamente hasta aún, hermano, la forma de vivir. Por eso el enemigo persiguió a la iglesia del principio. Mire, el enemigo odia a aquellos que son pioneros apostólicos. ¿Por qué? Porque son un pueblo guerrero, son un pueblo de guerra, no contra la gente, sino contra él. Guerrero porque hace guerra contra las mentes que están cubiertas de ignorancia y están cubiertas de tinieblas. Eso es tremendo. Mire, la ignorancia es el enemigo de los pioneros apostólicos. ¿Por qué? Porque ellos están comprometidos en conocer la verdad y manifestarla, en conocer la verdad y publicarla, en conocer la verdad y sacarla a luz, para que el enemigo no tome ventajas, hermano, en la vida de la gente. Por eso se dedican los pioneros apostólicos a comer pan de Dios. ¿Para qué? Para que otros caminen en las verdades profundas de Dios, para que otros puedan deleitarse, para que otros puedan nutrirse, para que otros puedan tener armas, herramientas para pelear las buenas batallas. Por eso es que se dedican, por eso es que están, hermano, atentos siempre al pan divino de Dios. Y eso es lo que enseña Ezequiel cuando habla espiritualmente así. Quiero que vaya a Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice así: y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante,
come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. ¿Oyó? Esto es un privilegio, hermano, para aquellos que predicamos el evangelio, y también ahora más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, y por la gracia de Dios todos podemos comer de este pan para darlo a conocer. Todos nosotros los que estamos aquí, los que nos están viendo, hermano querido, que los saludamos también y damos gracias a Dios porque están siguiéndonos, pueden comer este pan. O sea, usted puede deleitarse en Dios y dar, hermano, a conocer cosas maravillosas que Él va a revelar, que Él va a permitir que tú las experimentes. Cosas que quizás, hermano, alguien pensaría: pero eso, ¿será que Dios puede darme el privilegio? Claro que sí. Esto me viene al recuerdo en este momento de Ananías, un discípulo desconocido que le fue a abrir, hermano, los ojos al paladín del evangelio que fue Pablo. Ese discípulo estaba allí, hermano, orando, y de repente le dan una visión. Pablo estaba cerca, ciego, allá tirado. Y el Señor quiso que fuera, hermano, y descubriera los ojos de aquel, le destapara los ojos y le hablara, e incluso hasta lo sanó en el nombre del Señor. Y fue, hermano, y Dios lo usó para que descubriera a este paladín, hermano. Después desapareció el discípulo, solo ni se menciona nunca más. Alguien hubiera dicho: era más fácil agarrar a Pedro, o a Juan, o a Santiago, o a Tomás para impactarlos. Pero no, agarró a un discípulo que estaba ahí metido con el Señor, hermano. Y Dios dijo: bueno, mira, anda ahí a 2 cuadras a la derecha y punto. Ahora, las armas más poderosas de un pionero apostólico en esta dispensación que vivimos son el amor divino, la fe que tienen para seguir adelante, la esperanza, la alabanza, el ayuno, la palabra y la oración. Esas son las armas poderosas que tiene un pionero apostólico. Uno que va a ir a descubrir cosas en Dios. Recuérdelo, esto es clave. Debe de tener estas herramientas. Por eso, hermano, los pioneros apostólicos no se llenan de amargura por la falsa acusación, como muchos que cuando, hermano, los acusan se llenan de amargura e incluso hasta ya no predican. ¿Por qué? Porque de seguro van a tener oposición. De seguro, de alguna o de otra manera, el enemigo se va a levantar en medio de los pioneros apostólicos porque quiere parar esa rueda, porque es como una rueda dentro de otra rueda. Ya le voy a hablar de eso. Ellos, hermano, los pioneros apostólicos escupen. Escucha, esto es muy importante, es una revelación. Escupen el vinagre, así como lo escupió Cristo cuando pidió agua y lo que le dieron fue vinagre. La amargura, escucha, esto es muy importante. La amargura solo debes de probarla, pero no te la tragues, porque te va a destruir tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu búsqueda ante el Señor, tu concentración ante el Señor. No va a permitir que te desarrolles, porque la amargura hace eso. Cuando alguien está amargado no puede concentrarse, no puede atinar, no puede realmente, hermano, proceder correctamente. Entonces la amargura sí a veces llega a la vida, pero no te la tragues. Escúpela, que esa es la figura que encontramos cuando el Señor pidió agua y le dieron eso, lo escupió. Entonces esa es una enseñanza que debemos de tener clara en nuestro corazón, ¿verdad? Para que así de esa manera sigamos hacia adelante. Al contrario, mire, los pioneros apostólicos bendicen a sus enemigos y están dispuestos a perdonar.
Esa es una característica hermosa. ¿Por qué? Porque los pioneros apostólicos saben que su guerra no es solamente contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los aires. Han entendido, han comprendido que su lucha no radica solo en eso. Por eso, hermano, los pioneros apostólicos son un pueblo de cambios que ellos mismos inician y activan, y lo activan a través de declaraciones proféticas. Por eso le quiero hablar de declaraciones proféticas, como para bendecirlo y para que usted bendiga a otros y bendiga incluso a su propia vida. También los pioneros apostólicos son un pueblo de transición. ¿Por qué? Porque cambian lo viejo por lo nuevo del Espíritu Santo. O sea, evolucionan, no involucionan. En su vida personal, en su vida con Dios, en la intimidad con el Señor. Por eso, hermano, son una rueda dentro de la rueda. Es decir, están siempre en movimiento en la iglesia, la gran rueda que se mueve desde el principio. Esa revelación tremenda, hermano, que oí de un apóstol impresionante del Señor, John E. Carr, me impactó. Y cuando lo comprendí, lo entendí, fue algo impresionante, porque Ezequiel 1:16 dice que había una rueda dentro de otra rueda. Y la figura perfecta y que encaja exactamente es que la iglesia es la gran rueda. Y todos los movimientos que hay en ella, hermano, son dadas a conocer por los pioneros apostólicos. O, hermano querido, todo aquel que se estanca dentro de la rueda muere. La rueda dentro de otra rueda, como dije, la rueda grande es la iglesia, porque desde el principio esa rueda ha rodado. Y los que le han dado vida son aquellas ruedas, o sea, el espíritu apostólico, los pioneros apostólicos, los que han, hermano, ido a territorios nuevos, que siempre han estado en movimiento, que nunca se han parado, nunca han parado su rueda, porque la rueda nunca se ha parado. Hasta el día de hoy, aunque la iglesia fue perseguida, aunque la iglesia fue casi, hermano, el enemigo pensó que la había destruido con los anticristos que se han levantado en la historia, como Hitler, como otros hermanos terribles que se han levantado contra la iglesia. Sin embargo, hermano, el Señor se ha glorificado, porque ha habido ruedas dentro de la rueda. Pioneros apostólicos que han sacado a luz las grandes revelaciones de Dios, hermano, escritas en la palabra. Esas revelaciones que estaban escondidas a otras generaciones, ellos las sacaron a luz y las siguen sacando a luz, y ahora seguimos sacándolas. Por eso, hermano, los pioneros no viven con las victorias del pasado. Claro, se gozan con ellas, pero reconocen que hay nueva tierra y territorios nuevos para conquistar. Y eso es lo que hace que un creyente vibre siempre en cualquier momento de la historia de su vida. Sea que viva escasez, sea que viva persecución, sea lo que viva, lo que lo hace vivir a un pionero apostólico es que, hermano querido, no ha dejado de fluir en esa unción. Porque el momento que deje de fluir un pionero apostólico o una pionera apostólica, hermano querido, desde el momento que deja de fluir se muere, se para la rueda y hace mucho daño. ¿Por qué? ¿Por qué hace daño? Porque si esa rueda se para, daña a los hijos espirituales, daña al reino que Dios mismo le ha dado la autoridad para que la ejerza. Un pionero apostólico no puede detenerse por ninguna circunstancia. Debe de seguir adelante, truene, llueve, relampaguee. Y eso es lo que podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Era una rueda que nunca se paró. En la cárcel, casi muerto, hermano querido, en necesidades, con falto de comida, en ayunos forzados, etcétera.
Pero usted nunca va a ver que esa rueda se paró. Siempre decía, vamos hacia adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque era una rueda dentro de otra rueda. Si esa rueda que se hubiera parado, imagínense cuánto daño hubiera hecho en Timoteo, en Tito, en Filemón, en Andrónico, en Junías, en Epafras, en Gallo, en Juan, en Lucas, en Bernabé. Porque un pionero apostólico piensa en eso. Imagínense el daño que hubiera ocurrido. Y se hubieran estancado. Pero como ya trae el diseño como pionero apostólico, ese no se va a detener hasta que lo saquen muerto. ¿Me explico? ¿Entiende usted lo que le trato de decir? Si usted se detiene la bendición de sus hijos, detiene la herencia. Claro. Porque por usted están parados muchos. Porque usted es una bendición. No importa si es para uno, gloria a Dios para uno. Pues amén. ¿Me explico? Si Elías no hubiera llegado a la viuda de Sarepta, se muere con su hijo. Porque Elías es un tipo de un pionero apostólico, diseñado para ir a bendecir y para también, hermano, porque Elías en ese caso fue el libertador financiero de la viuda de Sarepta, porque le liberó la economía, le liberó, hermano, y hubo prosperidad. Si Elías, hermano, se hubiera quedado en la cueva, entonces se hubiera muerto 2 vidas. Imagínense, solo póngase a pensar lo tremendo que es lo que le estoy diciendo. Por eso, hermano, transición es movimiento. Y los que se mueven con unción pionera y apostólica no se estancan. ¿Por qué? Porque siempre buscan una meta para moverse. Siempre van a buscar una forma para que, hermano, el Dios del cielo se glorifique. Por eso, hermano, el deseo de Dios es que nos transportemos al nuevo mover del Espíritu Santo para poder ganar almas. Se lo aseguro que si cada uno de nosotros ganara un alma, mire, hermano, estuviéramos hasta en la calle. Y eso es lo que el Señor desea. Porque Dios nos ha llamado para que liberemos. Nos ha llamado para que salvemos, para que sanemos en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque esa fue la misión a los primeros pioneros apostólicos. ¿Cuál fue la misión que les dio el Señor? Lucas 9, del 1 al 2. Oiga. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, oiga, y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Oiga, aquí habla de 2, ¿no? Físicos y espirituales. Versículo 1 habla de unos y el versículo 2 habla de otros. O sea que les dio la autoridad. ¿Cómo va a sanar uno a alguien internamente? Dándole un consejo, llevándolo a la verdad, dándole las herramientas, diciéndole lo que es en Dios, hablándole de los misterios, etcétera. Eso es lo que podemos ver acá. Entonces, si usted nota, los pioneros apostólicos no pueden estar inactivos. ¿Por qué? Porque es un pueblo que se le ha delegado poder y se le ha delegado autoridad. Según Lucas 10:19 también, ahí usted puede ver, hermano, que dice así, versículo que debemos de saber de memoria: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Si usted nota, el pueblo apostólico debe de ejercer autoridad sobre todo el poder demoníaco. Y yo creo que, hermano, debemos de empezar a decretar que libere, hermano, a nuestros familiares,
que libere, hermano, a aquellos que amamos, aquellos que realmente pueden dar mucho en el Señor. Aparte, los pioneros apostólicos han sido enviados a establecer el reino a las ciudades y a las naciones. Por eso, hermano, Dios está restituyendo la unción profética que le dieron a Jeremías en su momento. A Jeremías le dieron una unción tremenda en su momento. Pero todas las unciones, como la de Elías, como la de Jeremías, hermanos, son unciones que el Señor en el último tiempo va, hermano, a hacer que se manifiesten. Por eso el espíritu de Elías se manifestará y ya se está manifestando. Porque el Señor dijo que vendría y vendría otra vez. Quiere decir que tarde o temprano a Elías, hermano, se va a manifestar, o el espíritu, como el espíritu de Jeremías. Por eso es que algunos decían, hablando de Jesús, decían, este será Jeremías. Yo me impactó cuando leí ese versículo una vez, que ahorita se me está viniendo innegablemente a mi mente. Algunos creían que Jesús era Jeremías. Fíjese. Y yo se pregunté, ¿por qué? ¿Será que el espíritu de Jeremías iba a venir, o Jeremías? Me impacté bastante. Ahí está, búsquelo en la Biblia. Pasa que ahora se me vino a la memoria. Pero algunos creían eso. Pero yo creo firmemente que la unción profética de Jeremías, hermano, va a manifestarse en la vida de la iglesia y en la vida de los pioneros apostólicos. Y oiga esto, lo que le dieron a Jeremías en su momento. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice, mira, hoy, y yo lo pongo porque usted puede hacer, decretar, puede declarar ese versículo. Oiga, esto es muy importante lo que le voy a decir. Quiero ordenarlo bien para que no vaya a tener mala interpretación. Usted puede, por el Espíritu Santo, porque Él es el que dirige eso, puede llevarlo a una parte de la Escritura y hacer la vida en el momento, y la palabra recobra vida en ese momento, aunque no sea para esa dispensación en específico. ¿Me explico? Ejemplo, para entenderlo. Esto fue, dice Pedro, lo que dijo Joel. Y recibiréis el Espíritu Santo y profetizaréis. ¿No? Así dice el Señor, ¿verdad? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y empieza Pedro a hablar aquella porción que no se refería a ese momento, sino era para el futuro. Sin embargo, lo que los profetas han hablado y han dicho, son, hermano, declaraciones proféticas que nosotros podemos tomarlas por el Espíritu y hacerlas vida, como lo hizo Pedro allí en Hechos. Y por eso hoy, versículo 10, Jeremías 1:10 dice, mira, hoy te he dado autoridad, recíbala. Hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. 6 cosas, porque la séptima es el Espíritu Santo. Para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. ¿Oyó? Este versículo que está acá, usted puede sacar muchas aplicaciones por el Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia está escrita en diferentes dimensiones. Por lo tanto, usted puede aplicarlo, hermano, para la necesidad que usted pueda tener en el presente. Porque estos 7 poderes los usaron los primeros pioneros apostólicos. Número 1, ellos arrancaron de raíz toda iniquidad religiosa que los tenía atados. Estaban, hermano, ahí
todos ellos ahí en una religiosidad legalista terrible, y ellos, hermano, arrancaron de raíz que los tenía estancados. Porque lo religioso lo que hace es tenerte estancado, meterte en un círculo vicioso en donde tú no sientes nada, sino sabor a papel nada más. Entonces ellos arrancaron. Número 2, derribaron. Otras versiones dice desmenuzaron. Esto quiere decir desmenuzaron toda fortaleza que el enemigo tenía por años en el pueblo de Dios. Quiere decir que hay fortalezas que tú, cuando adoptas un espíritu apostólico, se van a tirar abajo. O sea, fortalezas que vas a romper en familias, en hermanos, en hijos. O sea, mire qué tremendo esto. Número 3, ellos arruinaron o destruyeron, dice otra versión, todos los planes del maligno, y lo del espíritu lo establecieron en la iglesia. Y eso es lo que hace un espíritu pionero apostólico. También número 4, los pioneros apostólicos derrocaron, es decir, deshicieron las obras del diablo y le dieron golpe de estado a sus áreas de pecado a través de la consagración, a través del sometimiento, a través del darse a Dios, a través de sumergirse en el espíritu y vivir para el Señor. Le dieron, hermano, golpe de estado a áreas de pecado que los estancaba, que no los, que no los hacía seguir adelante, hasta que dijeron: no, le damos golpe de estado hasta aquí, y de hoy en adelante va a empezar otra dimensión en mi vida. Y dijeron: no, vamos a parar todo esto y vamos a tener una nueva vida de hoy en adelante. Oiga esto, por favor. Entonces quiere decir que Dios te va a llevar a que arregles tu vida completamente, para que así, de esa manera, entres a otra dimensión espiritual. Número 5, ellos edificaron con doctrina sana, llevando a la iglesia para que se fundamentara en la doctrina de los apóstoles y profetas, bajo la revelación de la palabra. Y eso fue lo que pasó al principio. Y número 6, plantaron la doctrina apostólica para que en el tiempo diera sus frutos y nunca dejara de producir jamás. Y eso lo hemos visto en toda la historia hasta el día de hoy. Pues yo estoy parado aquí por estos hombres tremendos que plantaron la sana doctrina. Y muchos estamos predicando el evangelio, predicando la unción apostólica, predicando los pioneros apostólicos, predicándole a un pueblo apostólico, porque estos hombres plantaron la doctrina verdadera. Y nunca, hermano, sus hijos, sus familias se apartaron de ella. Y ahora nosotros somos beneficiados por este tipo de personajes. Claro, todo esto lo hicieron los primeros pioneros apostólicos con el máximo poder. ¿Cuál fue el máximo poder? El poder del Espíritu Santo. Y ese es el poder que está en medio de nosotros, en medio de nuestra vida. ¿Para qué está? Para arrancar toda iniquidad de nuestra vida. Está para derribar fortalezas del enemigo. Está para arruinar todos los planes en contra de nosotros. Está para derrocar toda obra del enemigo, vicios que nos hacen daño. Está para edificar, hermano, nuestra vida con la palabra revelada. Y está para plantar buena semilla a los que vienen detrás de nosotros. Eso es lo que está surgiendo, y eso es lo que da a luz un pionero apostólico. Entonces, los pioneros apostólicos dependen de la autoridad del que los envió. ¿Y quién los envió? El Espíritu Santo de Dios. Por eso los pioneros apostólicos son embajadores del Rey. Oiga, esto es muy importante. Y esa es la razón del por qué podemos decretar y hacer declaraciones oficiales en el nombre del Rey. Por eso es que podemos hacer. Y yo le quiero enseñar a ustedes pues eso, hermano, para que empecemos a decretar cosas y en el tiempo las recibamos en el nombre de Jesús. Recuerde, los pioneros apostólicos son embajadores del Rey. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores. Y esa es la razón, repito, del por qué podemos decretar y hacer declaraciones oficiales en el nombre del Rey.
Lo más glorioso es que esta autoridad es reconocida en el campo espiritual. O sea, principados y potestades no pueden ignorar esta autoridad delegada. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad es legal y es oficial. ¿Oyó bien? La autoridad suya, la que usted impone sobre los demonios, es oficial. Debe de usted usarla porque es legal. ¿Por qué es legal? Le repito, porque Lucas lo dice, Lucas 10:19, el que le leía al principio, pero ahora va a tomar un poco más de sentido para entender esta parte, porque dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Oyó? Nuestra autoridad no es ilegítima. Es decir, tenemos la autoridad para actuar en el nombre del Rey. ¿Por qué? Porque somos oficiales del reino. Usted tiene autoridad para hacerlo. Mire, oficial, y esto es importante saberlo. Oficial quiere decir estar debidamente autorizado, estar en lo correcto, bajo la ley, estar legítimo, estar legal, estar certificado, ser licenciado, o sea, estar licenciado o válido. ¿Oyó? Lo tremendo es que nuestra autoridad delegada es sancionada desde los cielos. ¿Oyó eso? Por lo tanto, es reconocida tanto por ángeles como por demonios. Porque es oficial, es dada, hermano, desde los cielos. Es reconocida desde ahí. Porque el Señor ya nos la dio. Y por eso ángeles, demonios, diablos tienen que reconocer esa autoridad. Por eso, hermano, los pioneros apostólicos profetizan, predican, enseñan y ministran con autoridad y poder sin abusar de ella. Pero por eso lo hacen, porque ya fueron, hermano, delegados. Y usted y yo tenemos la bendición de recibirla si la desea. Recuerde, el poder es fuerza y causa impacto. También, hermano, poder es la habilidad o capacidad, energía y vigor en la vida de un creyente. Y eso es lo que han transferido, y eso es lo que se ha transferido por la sangre de Cristo que fue dada en la cruz del Calvario. Mire qué maravilla. Entonces, si nos convertimos en pioneros apostólicos, el Espíritu Santo, yo voy a ir terminando, nos va a capacitar para usar el poder y la autoridad y de esa manera producir cambios en nuestra vida y en nuestro territorio. Que ese es el deseo que tenemos en gran manera. Por eso, hermanos, los pioneros apostólicos tienen la autoridad y poder para ejecutar la voluntad y los propósitos de Dios. Porque Él se los ha delegado, porque Él lo ha querido. Hermanos, la voluntad de Dios debe ser ejecutada por los pioneros apostólicos, es decir, por usted y por mí. Debe ser ejecutada. Pero para ser ejecutada, tiene que quitar todo aquello que le estorba. O arreglar todo aquello que debe de arreglar para poder empezar a ir a otro nivel o subir otra grada. Eso es lo que el Señor quiere a través de nosotros. Ejecutar quiere decir llevar a cabo algo y obrar. Entonces uno debe decir: Señor, de hoy en adelante quiero ejecutar y obrar. Y lo que tú quieras que haga, lo voy a hacer, Señor. Y pedirle esa dirección al Señor, pero no tardarse mucho, sino definirla. Lo más gratificante que yo miraba es que todos podemos ser poseedores de la habilidad sobrenatural que Dios transfirió a los primeros cristianos. A los que usted mira
en el libro de los Hechos. Todos podemos tener esa posibilidad. A todos se nos da ese privilegio. Mire, hermano. En otras palabras, todos tenemos la posibilidad de convertirnos en pioneros apostólicos. ¿Por qué? Porque el máximo poder, el Espíritu Santo, que es el máximo poder, está dentro de nosotros. Usted no sé si se ha puesto a pensar, el máximo poder está en usted, está en mí. Porque desde el momento que alguien recibe a Cristo como su único y personal Salvador, ese poder máximo, el Espíritu Santo, viene y mora, viene y sella, viene y te hace propiedad de Dios. ¿Por qué no se manifiesta entonces? Diría alguien, porque yo lo he estancado, porque yo no he permitido que ese espíritu pionero apostólico se manifieste en mi vida. Y ahí está, hermano, la respuesta. Entonces necesitamos entender, necesitamos comprender de que si ese poder máximo que ha sido entregado en nuestros corazones, nosotros no lo usamos, nunca veremos la autoridad manifestarse. Porque la autoridad que no se ejerce no sirve, no tiene efecto. Pero debemos de aprender a ejercerla con el Espíritu Santo, porque no es nuestro. Entonces es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en nosotros, para que los dones de Él se manifiesten y para que el fruto de Él también se manifieste. Entonces necesitamos que nuestra iglesia recobre ese espíritu apostólico maravilloso que va a hacer de la noche a la mañana grandes cosas delante del Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida y que esta transición breve que estamos pasando pueda ser rápida. Y de esa manera, hermano, podamos abrir la brecha para que ese Goliat que está desafiando a los ejércitos del Señor y que está parado, estancando el proceder y el camino del pueblo de Dios, sea derrotado completamente. Y estamos contra ese Goliat. Pero ya ese Goliat va a ser destruido completamente. Y entonces Jehová, en su misericordia, restituirá todo lo que debe de restituir en medio de nuestras vidas. Pero ahora es el tiempo de es el tiempo de prepararnos mentalmente para poder alcanzar y cada día ir cerrando las puertas para que no hayan fugas. No es fácil la transición, pero de seguro, por la fe, estaremos ahí en esa bendición. Cierre sus ojos, yo he terminado en este día. Dele un aplauso al Señor, hermano. Declaramos por este aplauso la bendición. Pero vamos a orar. Permítame hacer una oración. Primeramente quiero orar por los que nos están viendo en este momento. Quizás has oído este mensaje y quizás quieres hacer un cambio de vida en ti. Ya estás aturdido de tantas cosas. Quizás tu vida no tiene sentido, pero déjame decirte que en Cristo sí lo tiene. Porque Él vino a dejar una unción para que el hombre pudiera vivir y salir adelante. Aquella iglesia del principio tuvo el privilegio de poder ver caminar a nuestro Señor Jesús. Y cuando los hombres lo oían, los religiosos lo oían, los tipos y clases de cultura lo oían, era tremendo. Solo que lo que Él quería era que
esa gente pudiera comprender que en Él estaba la victoria. Y que si ese pueblo del principio lograba captar lo que Él traía, podía ser liberado de todo lo que podía estar estorbándolo. Por eso hoy te presentamos a ese Cristo. Si tú quieres recibirlo, solo tienes que repetir esta oración sencilla y decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona todos mis pecados, borra mis rebeliones y entra a mi corazón. Y hoy, Señor, quiero ser una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Si tú lo has hecho, tenlo por seguro que ya eres parte del reino. Sencilla la oración, pero eso es lo que el Señor desea. Él no es complicado. Pero déjame decirte que un poder divino de parte del Espíritu Santo viene a uno a partir de hoy, si lo has hecho, y empieza a glorificarse a través del tiempo. Si quieres reconciliarte, también hazlo. Es el tiempo, pronto, porque Dios está llamando incluso a aquellos que están caídos. Si estás enfermo, también recibe ahí, en el nombre de Jesús, sanidad por el poder del Espíritu Santo. Recíbelo. Solo ten fe que en el nombre de Jesús se va a realizar y es realizado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.